Bien, continúo entonces. Vamos a ver. Bien, tenemos bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que nos va a permitir va a ser, consumo de bicarbonato de sodio, va a ser un aumento del pH intravascular, o sea, un aumento del pH dentro de los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Va a alcalinizar la sangre. ¿Está? El bicarbonato de sodio no va a ingresar directamente a las células musculares o a las células del organismo, alcalinizando la célula, pero sí las va a alcalinizar indirectamente, alcalinizando o aumentando el pH de la sangre, o sea, pH intravascular. ¿Sí? Intravascular es dentro de vasos sanguíneos. Vascular hace referencia a vasos sanguíneos. Entonces, al aumentar el pH de los vasos sanguíneos, va a aumentar indirectamente el pH de las fibras musculares y de las células, o sea, de las células de los músculos y demás, por difusión. Porque la acidez, los hidrógenos, pasan de las células a la sangre y de esa manera se alcalinizan las células del organismo también. Estamos no solamente la sangre. Bien, el consumo de bicarbonato entonces va a ser útil para aumentar el rendimiento en deportes donde se produzca gran cantidad de ácido láctico. O sea, deportes anaeróbicos lácticos. Estamos como, por ejemplo, ejercicios de alta intensidad que tengan una duración mayor a 15 segundos. ¿Está? En ese tipo de ejercicios se va a encontrar una mejora en el rendimiento con el consumo de bicarbonato de sodio, porque es el principal tapón fisiológico para la acidez. Bien, cloruro de sodio, que lo conocemos más bien como sal, ¿sí? La sal de mesa. Encontré un estudio que demuestra que, bueno, es obvio que aumenta la bulimia el cloruro de sodio, el consumo de cloruro de sodio aumenta la bulimia, eso es sabido, pero lo que se comprobó es que puede aumentar el rendimiento en resistencia aeróbica gracias a este aumento de la bulimia. ¿Sí? Probablemente porque al aumentar la bulimia tenemos mayor cantidad de plasma en sangre, por lo tanto tenemos una mayor capacidad de termorregulación. O sea, podemos transpirar más, perder más calor, y tal vez esa sea la razón por la cual aumenta el rendimiento. ¿Sí? No sé el fundamento fisiológico exacto, no sé cuál será, pero esa podría ser la razón. Bien, el magnesio, comprobado por mí mismo, les puedo asegurar que previene los calambres, ¿sí? Por experiencia propia. Lo comprobé, o sea, lo comprobé en mí y lo comprobé en algunos conocidos. Evita los calambres, el consumo de magnesio evita los calambres que produce la actividad física. O sea, durante la actividad física y después de la actividad física, los calambres nocturnos también, se previenen con el consumo de magnesio. Y, por otro lado, impide la acumulación de ácido láctico en la fibra muscular. Hay algunos autores que también afirman ese efecto. Bien, vitaminas. Si bien había varias vitaminas que tenía como suplemento para explicar, voy a hablar solo de la vitamina C porque me parece la más importante y para no agregar tanto contenido también. Bien, la vitamina C, me faltó una flecha acá. La vitamina C, que lo vamos a ver con un esquemita mejor también más adelante, tiene un efecto anticortisol, ¿sí? Porque va a evitar que se produzca cortisol, lo que es muy bueno,
¿sí? Lo que es muy bueno porque evita la proteólisis, evita la degradación de los huesos también, porque el cortisol se consume los músculos, ¿sí? Proteólisis. Eh, Se consume los huesos, ¿sí? O sea, aumenta la degradación de los huesos. Eh, por otro lado, aumenta la lipólisis también, que en realidad podría beneficiarnos en todo caso, pero, o sea, podría ser un beneficio si hablamos si apuntamos a la pérdida de grasa corporal, ¿no? Pero de todas maneras tiene otros efectos adversos del cortisol. Entonces, consumiendo vitamina C, evitamos la producción de cortisol, evitamos perder masa muscular y masa ósea. Tiene un efecto antioxidante la vitamina C, sí, igual que la vitamina E, también, que es antioxidante. Evitan que se destruyan las células, el ADN, los lípidos, ¿sí? Pues por ahí la actividad física, cuando es intensa y es prolongada, ¿sí? O sea, se liberan muchos radicales libres que son, ¿cómo es? Son unas moléculas que son inestables y que a su vez al ser inestables, generan inestabilidad en otras células y las deterioran, ¿sí? Las deterioran a través de procesos de oxidación, que no vamos a entrar mucho en detalle porque no hace falta, me parece, pero a través de esos procesos deterioran otras células, otros compuestos como ser el ADN, los lípidos, como les dije, y las células, entre ellas las células musculares, las fibras musculares. Bien, la vitamina C tiene efecto lipolítico también, ¿sí? Hay unos cuantos estudios que comprueban que una carencia de vitamina C dificulta la pérdida de grasa corporal, ¿sí? Ya sea a través de dieta o a través de ejercicio, pero si tenemos unos niveles adecuados de vitamina C en el cuerpo, si no tenemos carencia de vitamina C, eh, el efecto lipolítico logrado con el ejercicio y logrado o a través de la dieta, se ve potenciado. Bien. Y la famosa carnitina, que ya habíamos visto que es la proteína transportadora de los ácidos grasos de cadena larga. El consumo de esta proteína se cree que estimula la lipólisis, ¿sí? Pero en realidad tiene un efecto bastante cuestionado, ¿sí? Hay algunos autores que antes decían que el consumo de carnitina aumentaba la lipólisis, o sea, porque en teoría lo que hacía era aumentar la cantidad, el transporte de los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria. Pero después fue bastante cuestionado el efecto, entonces como que queda en duda. Yo me quedo más con que no que con que sí. No sería muy útil. Estamos. Eh, bien, bien. Bueno, acá tienen todo, digamos, bien explicado para poder leerlo, ¿no? Bueno, esto es un estudio, el efecto anticortisol del consumo de hidratos de carbono simple durante la práctica de actividad física. ¿Qué más? Bien. Bien, la vitamina C. Vamos a ver un poquito de esto, a pesar de que ya lo hablamos. Fíjense, este esquema está muy bueno. Este esquema está muy bueno. Fíjense, efecto antioxidante de la vitamina C. Acuérdense, la vitamina C siempre se encuentra en los cítricos, ¿sí? Pomelo, naranja, limón, todos los cítricos contienen vitamina C. Tiene efecto antioxidante, por tanto, disminuye el estrés oxidativo, por lo tanto, al disminuir el estrés oxidativo, disminuye la ruptura de fibras musculares. ¿Sí? Disminuye el daño muscular. Y
previene el mal de montaña. ¿Sí? ¿Qué es el mal de montaña? Es el apunamiento, o sea, esta sensación de malestar que sentimos cuando vamos a la altura, ¿sí? Principalmente los que no están adaptados a la altura, los que no están acostumbrados, suelen presentar síntomas a la exposición a la altura, a lo que se le llama mal de montaña, ¿sí? Pero los antioxidantes disminuyen, el consumo de antioxidantes disminuyen esta sintomatología. Bueno, entonces, al ser un antioxidante y evitar el estrés oxidativo y evitar el daño muscular, disminuye el dolor y disminuye la inflamación de la musculatura. Tiene efecto anticortisol, por tanto, disminuye la proteólisis y la pérdida de masa ósea. Por tanto, podríamos decir que evita la osteoporosis, o por lo menos la previene. Tiene un efecto lipolítico, o sea, aumenta la degradación de las grasas y disminuye la producción mitocondrial, eso no había dicho. Disminuye la producción mitocondrial si se consume en exceso la vitamina C. Lo que no sería nada beneficioso para los ejercicios de resistencia aeróbica o deportes de resistencia aeróbica, para el rendimiento en esos deportes. Bien. Bla, 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 bla. Vitamina C, bebida isotónica, bien. Acá esto es más bien para que tengan conocimiento de cómo podrían preparar ustedes mismos una bebida isotónica, ¿sí? Que lo que les va a permitir es aumentar las concentraciones tanto de sodio como de glucosa en sangre justas y necesarias para el organismo, ¿tá? Porque podemos, si nosotros le ponemos mucho azúcar a la bebida, o si es una bebida azucarada, por ejemplo, el efecto no va a ser tan beneficioso, ¿sí? Como si la concentración de azúcar es la ideal. O sea, la concentración de glucosa de la bebida, digamos, ¿no? Es la ideal. Y si tomamos agua, no tiene nada, el agua no tiene nada de carbohidrato, por tanto no va a aumentar la glucemia en sangre. Entonces, lo ideal es en 1 litro de agua diluir 4 cucharadas de azúcar, soperas, esto es tomado también de un estudio, ¿sí? 4 cucharadas soperas de azúcar en 1 litro de agua, media cucharadita de sal, cucharadita de las chicas, ¿sí? Esto va a permitir aumentar la cantidad de cloruro de sodio, lo cual va a ser útil porque acuérdense que cuando transpiramos mucho no solo perdemos agua, sino que además perdemos mucho sodio. Entonces, para evitar la hiponatremia, un poco de sal. Y un jugo exprimido de limón, de pomelo, naranja, mandarina, ¿sí? ¿Esto para qué me va a servir? Primero para darle un poco de gusto a la bebida, que si no va a quedar horrible. Y en segundo lugar, por los efectos beneficiosos que tiene la vitamina C, que ya los vimos. Bien. ¿Qué más se le puede agregar? Que ya depende del el que prepara la bebida. Bicarbonato de sodio. Si vamos a realizar un ejercicio que es de alta intensidad, o sea, un ejercicio glucolítico anaeróbico, un ejercicio donde vamos a producir mucho ácido láctico. ¿Y qué más? Y magnesio. Magnesio puede ser, ¿sí? Para evitar los calambres, ya dijimos. ¿Tá? Para evitar los calambres y para evitar, en teoría, la acumulación de ácido láctico, que en realidad para eso es más útil el bicarbonato de sodio, para taponar el ácido láctico. Bien. Bien. Entramos entonces en lo que es efectos del entrenamiento. Bien. Efectos del entrenamiento sobre los sistemas energéticos. Vamos a ver si entrenamiento aeróbico. Por un lado, el entrenamiento aeróbico, o sea, resistencia aeróbica, va a permitir una mayor utilización de las grasas como fuente de energía. O sea, si paso mucho tiempo entrenando
¿sí? A largo plazo, como adaptación crónica al entrenamiento de resistencia aeróbica, voy a lograr que mi organismo, cuando haga ejercicio, que mi organismo utilice mayor cantidad de grasas como fuente de energía. Esto me permite, por un lado, quemar más grasa, ¿sí? Lo que busca mucha gente para perder grasa corporal, y por otro lado, ahorrar glucógeno, que es acuérdense, la glucosa o el glucógeno, que es glucosa almacenada, es el combustible óptimo, el combustible ideal, el más efectivo para producir ATP. Entonces lo mejor es ahorrar ese glucógeno, usar otra reserva de energía como la grasa que no se te va a terminar nunca y no es tan útil para producir energía por ahí como lo es el glucógeno o la glucosa. Entonces, entrenamiento aeróbico permite a largo plazo, como efecto crónico en respuesta al entrenamiento, mayor utilización de grasas como fuente de energía. Bien, menor producción de ácido láctico. Entonces, al utilizar más la vía aeróbica, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo entreno ejercicio aeróbico, entreno resistencia aeróbica y con el tiempo obviamente van a aumentar la cantidad de mitocondrias en los músculos, o sea, la densidad mitocondrial, van a aumentar las concentraciones de enzimas oxidativas, ¿está? Van a aumentar la cantidad de transportadores de oxígeno en sangre, o sea, va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos por eritropoyesis. Entonces, todo esto me va a permitir producir menor cantidad de ácido láctico, porque utilizo, o sea, se optimiza la utilización de energía a través de la vía aeróbica, lo cual es ideal. Bien, por otro lado, entrenamiento aeróbico aumenta la densidad capilar y produce angiogénesis, o sea, aumenta la cantidad de vasos sanguíneos y destapa otros vasos sanguíneos que se encontraban inactivos durante la etapa de sedentarismo, durante la etapa de inactividad física. Aumenta el número y tamaño de mitocondrias, que ya dije, y las enzimas aeróbicas. Esto de aumentar la densidad, o sea, la angiogénesis, aumentar la cantidad de los vasos sanguíneos, va a ser un efecto beneficioso en el sentido de que voy a tener mayor cantidad de vasos sanguíneos que llegan a los músculos que están trabajando. Por tanto, voy a tener una mayor irrigación y por tanto una mayor oxigenación y nutrición de los músculos. ¿Sí? Si hay más vasos sanguíneos llegando a un mismo músculo, entonces le llega mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? O sea, le llega mayor cantidad de nutrientes, de glucosa, de ácidos grasos, y en última instancia de proteínas, y además le llega oxígeno, entonces lo cual va a ser, lo cual sumado a la mayor cantidad de mitocondrias y mayor cantidad de enzimas oxidativas que va a tener por efecto del entrenamiento, le va a permitir oxidar más los combustibles. Bien, y aumenta la concentración de lipasa sensible hormona en los adipocitos y de las proteínas MCT1. O sea, va a aumentar la cantidad de hormonas, va a aumentar la cantidad de enzimas lipasas, las que degradan los triglicéridos, van a aumentar su concentración, ¿sí? Las enzimas lipasas que son sensibles a las hormonas. O sea, cuando yo haga ejercicio y se liberen hormonas, van a haber mayor cantidad de enzimas que respondan en los adipocitos y que degraden los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Esto está bueno. O sea, en pocas palabras, lo que te está diciendo es que va a aumentar la capacidad de lipólisis. ¿Estamos? Y va a aumentar la cantidad de proteínas MCT1, que son las que captan, ¿sí? Captan el ácido láctico de la sangre, o sea, son las proteínas que se encuentran en las fibras rojas, proteínas transportadoras, y que toman el ácido láctico de la sangre y lo introducen en la fibra roja para que posteriormente se reconvierta otra vez en ácido pirúvico y se metabolice y degrade por la vía aeróbica en la mitocondria. ¿Estamos? O sea, esto es todo adaptaciones del organismo para poder optimizar
los procesos oxidativos, ¿sí? La degradación de los combustibles por vía oxidativa. Entrenamiento anaeróbico, entonces. El entrenamiento anaeróbico va a producir, puse todo mal las flechas, va a producir aumento de las reservas de glucógeno muscular y hepático, si yo entreno y desgasto las reservas que tengo de glucógeno en el músculo y en el hígado, ¿sí? Una vez que termine la actividad, si yo recupero, o sea, si me alimento y recupero la cantidad de glucosa, ¿sí? Ingiero hidratos de carbono, recupero la cantidad de glucógeno perdido, voy a además supercompensar, o sea, voy a aumentar, no solamente voy a recuperar la cantidad de glucógeno que tenía antes del entrenamiento, sino que además voy a tener más glucógeno de lo que tenía antes del entrenamiento, tanto en el hígado como en los músculos. A esto se le llama supercompensación, que es una adaptación, o sea, es una recuperación, pero optimizada. ¿Sí? Me recupero lo que tenía antes del entrenamiento, pero además aumento, ¿sí? Aumento la cantidad en este caso, de glucógeno muscular y hepático. Bueno, mejora la tolerancia al ácido láctico. O sea, persona que entrena en el sistema anaeróbico láctico va a tener la capacidad de ejercitarse produciendo gran cantidad de ácido láctico, pero esta gran cantidad de ácido láctico que va a producir no le va a afectar porque genera tolerancia. ¿Sí? El entrenamiento anaeróbico genera resistencia al ácido láctico, o sea, evita o no permite que el aumento de la concentración de ácido láctico haga efecto en el organismo. Bien, aumenta la concentración de proteínas de MCT4, que son las que liberan el ácido láctico a la sangre. Esto va a ser importante porque en las fibras blancas, que son las que producen el ácido láctico, si se acumula mucha cantidad de ácido láctico, se va a empezar, o sea, se va a acidificar la fibra y se van a empezar a inhibir las enzimas y se va a empezar a complicar la liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático, se inhibe la troponina, todo lo que ya habíamos visto. Entonces, al aumentar la concentración de estas proteínas MCT4, que son las que producen la lanzadera de lactato, o sea, las que excretan el ácido láctico de la fibra blanca a la sangre, al aumentar la concentración de estas proteínas, va a disminuir la concentración de ácido láctico en las fibras musculares, porque así como se produce ese ácido láctico, enseguida se larga la sangre, ¿sí? Como que lo excreta la sangre, la fibra lo excreta la sangre gracias a estas proteínas, y ese ácido láctico después se va a ir a, qué sé yo, al hígado para gluconeogénesis, a las fibras rojas para ser oxidado. ¿Estamos? Entonces, es una adaptación importante. Bien, va a aumentar la producción de ácido láctico o sea, en respuesta crónica al entrenamiento anaeróbico va a aumentar la producción de ácido láctico. Esto es una adaptación que parece como paradójico, ¿no? Porque vos decís, aumenta la producción de ácido láctico, pero eso no es bueno. ¿O no? ¿O cómo puede aumentar el rendimiento de eso? En realidad no. O sea, el hecho de que aumente la producción de ácido láctico, la persona que está entrenada, el hecho de que pueda aumentar en mayor proporción la concentración de ácido láctico, significa que está utilizando mayor cantidad de glucosa. O sea, tiene mayor capacidad para degradar la glucosa de manera anaeróbica y rápidamente. Por eso produce tanta cantidad de ácido láctico. Pero a su vez, acuérdense que va a tener una importante tolerancia al ácido láctico y va a tener una gran capacidad también para expulsar ese ácido láctico a la sangre. Entonces, probablemente esta mayor producción de ácido láctico no le afecte. Teóricamente, ¿no? Es mi opinión. Bien, y el entrenamiento aeróbico y anaeróbico van a aumentar la tasa metabólica en reposo a corto plazo.
O sea, a ver, cuando nosotros terminamos un entrenamiento, ya sea aeróbico o ya sea anaeróbico, el cuerpo queda en un estado a lo que se le llama EPOC, que en inglés son son las siglas en inglés que significan exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. ¿Sí? Este exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio representa una mayor utilización de energía estando en reposo. ¿Está? O sea, yo terminé de hacer ejercicio, pero mi cuerpo sigue, como que sigue estresado, ¿sí? Por la actividad que acabo de realizar, como que sigue consumiendo energía para poder recuperarse, sigue utilizando energía, ¿sí? Por tanto, se dice que aumenta la tasa metabólica en reposo, o sea, aumenta la utilización de energía del organismo en reposo. Estamos igual con estos tipos de entrenamiento, ¿sí? Cuando hablamos de entrenamientos que no aumentan la masa muscular, esos entrenamientos van a aumentar la tasa metabólica en reposo, pero a corto plazo, o sea, hasta unas 48 horas más o menos, de acuerdo a la gran mayoría de los estudios. No más que eso. ¿Está? Va a ser distinto en el caso del entrenamiento de musculación, que ahora vamos a ver. Bien, mira, me quedó colgado. Eso porque pongo mal la... me quedó colgado acá un efecto del entrenamiento anaeróbico. Disminuye el tiempo de recuperación de fosfocreatina entre series. Yo acá puse... Acá bueno, tendría que corregir esto, ya les aviso. Tendría que corregir esto y poner una flecha que salga desde entrenamiento aeróbico y que también vaya a este efecto. Porque tanto el entrenamiento aeróbico como el anaeróbico disminuyen el tiempo de recuperación entre series, recuperación de fosfocreatina. ¿Está? Porque la fosfocreatina se recupera, la formación de fosfocreatina se optimiza, o sea, mejor dicho, se produce gracias a procesos oxidativos. O sea que si yo tengo un buen rendimiento aeróbico de base, un buen rendimiento aeróbico, voy a tener una más rápida recuperación de la reserva de fosfocreatina entre series de ejercicio intenso. ¿Se entiende? Lo mismo con el entrenamiento anaeróbico. O sea, tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica, ambas aumentan, o sea, tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica son fundamentales para aumentar la velocidad de recuperación de fosfocreatina entre series de ejercicio intenso. Bien. Bien, y acá estábamos con lo último que nos faltó, el entrenamiento contra resistencia. ¿Sí? O sea, musculación, ejercicio con pesas. Este ejercicio lo que va a tener es que va a aumentar la masa muscular, va a generar hipertrofia, y al aumentar la masa muscular, va a aumentar la tasa metabólica en reposo de manera crónica. O sea, el organismo, al aumentar la cantidad de masa muscular que contiene, gasta más energía para todas las actividades que realiza. ¿Sí? Cada vez que hagas, si vos tenés mucha masa muscular, cada vez que hagas ejercicio, son más cantidades de fibras musculares las que se van a poner a trabajar, por tanto va a haber una mayor cantidad de utilización de combustibles. O sea, gastás más energía, gastás más, quemás más calorías, gastás más calorías de todo tipo durante un ejercicio o en reposo, ¿está? Cuando tenés mayor masa muscular. Bien. Entonces, aumento de la tasa metabólica en reposo y durante el ejercicio de manera crónica, a diferencia del entrenamiento aeróbico o anaeróbico que aumentaba el EPOC, ¿sí? O el consumo de oxígeno posterior al ejercicio, la tasa metabólica en reposo después del ejercicio, durante una 24 a 48 horas, o sea, efecto a corto plazo. Bien, listo. Hasta ahí nomás. Acá esto es para leer.
Bien. Acá la señora haciendo pesas. Bien. Algunas definiciones. La MPK, esto es muy interesante para leer. Bien. Bueno, acá tienen un esquemita así como el que yo les había mostrado, ¿sí? Fíjense cómo las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina y la somatotrofina estimulan la lipasa sensible hormona en el tejido adiposo. La lipasa sensible hormona rompe los triglicéridos en glicerol y ácido graso, los cuales se van a la sangre. El glicerol se va al hígado para metabolizarse, convertirse en glucosa por el proceso de gluconeogénesis, y los ácidos grasos se van a los músculos para ser utilizados por vía oxidativa, o sea, beta oxidación, convirtiéndose en acetilcoenzima A y degradándose en el ciclo de Krebs. ¿Estamos? Este es el último video que subo porque este es el último tema que vamos a dar probablemente. Así que nada, un gusto. Espero que les haya sido útil todo lo que vimos hasta ahora, o por lo menos para tener una base para poder entender después, para entender los fundamentos del entrenamiento. Y cualquier duda siempre me pueden escribir al correo o por las videoconferencias nos sacamos las dudas.